En ella participa Luis Francisco López Cano, antropólogo e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, con la ponencia Isaacs y la María Histórica. Comentarios a la revisión crítica de Donald McGrady sobre la autobiografía. También nos acompaña Fabio Martínez, escritor y profesor de la Universidad del Valle, con la ponencia Biografía de Isaacs. Modera esta mesa número 1 Itan Frank Tejeda, magíster en literatura de la Universidad del Valle y doctorado en humanidades. Bueno, estamos aquí para hablar de María. Tenemos dos visiones relacionadas con la relación o vinculantes entre la ficción y la realidad. Una construcción alrededor de una tesis que presentó Donald McGrady diciendo que Efraín era el personaje que estaba ligado al constructo real, mientras María tenía una inspiración completamente ficticia, inspirada principalmente en Paul et Virginia, una obra romántica perteneciente al canon a nivel universal. Y también vamos a hablar con Fabio Martínez, quien en Búsqueda del Paraíso construyó una biografía novelada de Jorge Isaacs. Vamos a empezar con el profesor Martínez, que es profesor de la Universidad del Valle, escritor e investigador. Fabio, Isaacs como personaje es un personaje muy significativo, un personaje muy exigente, un personaje que tiene una gran cantidad de facetas y un personaje que hoy nos muestra su gran dimensión, pero que en su contexto pues estaba ligado casi que a la marginalidad, casi que a ser ignorado y en determinado momento a ser perseguido. Sí, justamente yo quisiera hablar, pues a raíz de la pregunta que tú me haces, un poco cuáles fueron las circunstancias de tipo y las inquietudes de tipo intelectual que me llevaron a escribir esta biografía, que es una especie, es una crónica y es una pesquisa alrededor de este personaje emblemático de la segunda mitad del siglo XIX. Pues yo, como hijo, digámoslo así, del Valle del Cauca, leí a María en mi época durante el colegio y en la universidad y hacía parte, digámoslo así, de un imaginario, ¿no?, de corte judeocristiano con que la crítica de la época hasta el año de 1967 había, digámoslo así, entronizado a don Jorge Isaac. Fue en la ciudad de Montreal en los años 90, en la época de la rectoría del doctor Jaime Galarza, cuando descubrí a alguien muy importante, a un crítico literario estadounidense especializado en Jorge Isaac, ¿ya? Que es el académico Donald McGrady, que creo que tú te vas a referir un poco a eso. ¿Qué fue lo que descubrí en Donald McGrady? Una visión laica de Isaac, o sea, una visión que todavía, justamente por la invisibilización que sufrió el ícono, el personaje, ya desde el año de 1866, cuando quedó derrotado políticamente, ¿cierto? Ese personaje se invisibilizó y prácticamente en los manuales de literatura colombiana no se tenía ninguna referencia a ese personaje tan importante que luchó por la construcción de un país regional unido. Entonces, para mí McGrady fue una luz, un gran descubrimiento, ¿ya? Entonces, como escritor y como académico me propuse hacer una biografía, o sea, hacer una pesquisa sobre ese personaje, porque entre otras cosas yo tenía una lectura errática sobre el personaje, incluso una lectura equivocada sobre María. Hasta el año de 1967, y estoy hablando a raíz del, digamos así, del centenario de la publicación de María, aquí teníamos en Colombia una visión lacrimógena, ¿no?, sobre María, cerrada, endogámica, como ha sido Colombia, ¿no?, hasta el año 2000. Entonces lo primero que hice fue
mirar cuáles habían sido las biografías, pues para no repetir las mismas cosas. Entonces conocí la biografía de, digamos así, del pionero del ensayo colombiano, un hombre que cabalgó entre el siglo XIX y el siglo XX, don Baldomero Sanín Cano, ¿no? Leí, por supuesto, la crítica y los prólogos que hizo don Mario Carvajal, ¿no? Leí también la biografía de don Germán Arciniegas, el historiador, y leí también la biografía de don Pedro Gómez Valderrama. Entonces, digámoslo así, el método para poder acercarme, porque pues el siglo XIX está lleno de mucha información y de muchos datos. Además, pues yo no soy historiador, ¿no? Yo funjo de escritor, o al menos eso es lo que dice la gente, ¿no? En la Feria del Libro lo decían, yo no sé. Entonces, para poder conocer a Jorge Isaac había necesidad de contextualizarlo, había necesidad de conocer muy bien qué fue lo que pasó en Colombia y en América Latina. Pues me estoy extendiendo un poco y si quieres cortamos ahora. No, tranquilo. ¿Ya? Entonces me tuve que meter a los textos de historia, ¿no? Entonces enseguida había una serie de referentes claves como don Germán Colmenares, como Álvaro Tirado Mejía, como Orlando Falsborda, ¿no? Pero siempre bajo la mirada de Jorge Isaac, que era lo que había pasado con Jorge Isaac. Estuve en el archivo de Jorge Isaac en la Biblioteca Nacional, conversé con los isaacianos de la época. Hubo un libro muy importante, digámoslo así, que yo pienso que es el primer libro donde se reivindica a ese escritor laico, ¿no? O sea, ya no desde la perspectiva y el imaginario judeocristiano. Un libro que se llamó María más allá del paraíso, que fue una recopilación de textos donde participaron incluso algunos amigos. Yo ya lo había leído, entonces volví a ese texto, porque era otra mirada. Yo pienso que allí fue, digámoslo así, la piedra de quiebre de tener una nueva mirada y una nueva visión, ¿no? Lo que llama Darío Henao, pues, Jorge Isaac y sus múltiples facetas, y tener una nueva visión no solamente del personaje que estaba invisibilizado, que fue invisibilizado por el establecimiento, por los regímenes conservadores que se iniciaron desde la Constitución de 1886. O sea, los que conocen la historia saben claramente que el resultado de esa gran derrota, ¿no?, que se plasmó en el campo de batalla con la famosa batalla de la Humareda, ¿cierto?, a los liberales, o sea, los que reivindicaban la Constitución de Río Negro del 63, y donde tuvimos ahí el nombre más bonito, Estados Unidos de Colombia. ¿Ya? Pues porque ahí se tenía una visión un poco federalista de la cosa. ¿Ya? Muchos liberales fueron desterrados, perseguidos por el régimen conservador y fueron recluidos en las mazmorras de Cartagena. O sea, eso no fue flor de rosa, ¿no? Y también en las mazmorras de Portobelo en Panamá. A Jorge Isaac le perdonaron porque de todas maneras era un hijo de un hacendado vallecaucano, como lo fue Mr. George Henry Isaac, ¿no? Él pierde, sale del Congreso, está pobre y enfermo, y entonces don Rafael se va a vivir a la casona del río, sobre las aguas del río Conveima, y a 5 minutos de Ibagué, entre otras cosas una casa que ya se está cayendo, ¿cierto? Y don Rafael Núñez le da un caramelo, lo nombra miembro de la comisión científica, y ahí es donde hace los viajes exploratorios a La Guajira y el Alto Magdalena. Aquí hay creo que 2 conferencistas que van a hablar sobre el propósito. Lo que quiero decir es que el Isaac fue invisibilizado porque era representante, era un hijo de la Ilustración, fue un representante, digámoslo así, del liberalismo radical. Él en principio, en los años 60, cuando fue miembro de la Cámara de Representantes por el Estado Soberano del Cauca,
él fue bajo la impronta del Partido Nacionalista, o sea, el futuro partido conservador de la época, pero enseguida se volteó políticamente, ¿ya? O sea, él de alguna manera representaba el ideario político de las élites agrícolas del Estado soberano del Valle, o sea, del Estado soberano del Cauca, perdón. O sea, ahí uno ve los orígenes, digámoslo así, el origen político de nuestras élites, ¿no? Particularmente en esta región, porque es muy importante saber de dónde es que uno viene, ¿cierto? Pero enseguida él se codea, digámoslo así, con los intelectuales y los escritores y los políticos liberales de la época y se pasa, entre otras cosas, ¿cierto? Es decir, esa relación de amor-odio que siempre tuvo con Cali, ¿no? Se originó en ese cambio político fundamental. O sea, las élites vallecaucanas jamás le perdonaron a don Jorge Isaac que se convirtiera en un liberal radical. Ya, jamás se lo perdonaron, ¿cierto? Y ese es el origen, entre otras cosas, del calibalismo del que se habla hoy en día. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de circunstancias me dieron pie justo. Así nació esta crónica sobre la vida de don Jorge Isaac. Bueno, y vamos a complementar la exposición de Fabio y a asirla, a vincularla con la exposición del profesor Luis Francisco López Cano, miembro del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, quien se acerca a uno de los críticos literarios más importantes de la obra de Isaacs, ¿no? Que es Donald McGrady. Hay muchos críticos, Anderson Inver, Sigmund Menton, también está el trabajo de Salvador Bueno, el mismo Germán Arciniegas y muchos que han tratado de acercarse de cierta manera, el señor Mario Carvajal también, desde sus posiciones conservadoras. McGrady asume uno de los setos de la novela que forma parte de las discusiones. ¿Es María una novela realista o es María una novela romántica? Borges era de aquellos que defendía el etos romántico de la novela, mientras Donald McGrady defendía el etos realista de la novela. Muchos se preguntan, bueno, si hay una condición realista en la novela, ¿por qué en la novela no se ven reflejadas las batallas y las confrontaciones entre liberales conservadores y entre liberales y liberales de distintas posiciones en ese segmento del siglo XIX, que debe estar comprendido entre 1821 y 1851, de acuerdo al tiempo de la narración en la novela. Pasemos con su presentación, profesor, para que podamos disfrutarla. Tenemos preparada la presentación en PowerPoint. Listo. Y usted nos va diciendo en qué momento vamos viendo las diapositivas. Correcto. Bueno, primero que todo, pues un agradecimiento a la Universidad del Valle, los organizadores del 9º Simposio Jorge Isaacs, pues por esta oportunidad de retornar 12 años después, ¿no? Nos hemos sorprendido todos aquellos que participamos en aquella oportunidad en el simposio, del tiempo transcurrido, pero yo creo que eso habla mucho a favor de la intensidad del tema, el tema que genera, la controversia que genera el tema de Jorge Isaacs con todas sus expresiones, y la prueba es que ahora mismo con estos 150 años de María, pues hay una temática bastante diversificada para el simposio. Pues yo quería referirme así brevemente para administrar el tiempo, pues hacer énfasis y partir quizá de la experiencia también investigativa como fue con la Universidad Nacional como tesis de grado en antropología y con el trabajo de campo que se hizo entre el año 1995 y 1996, específicamente, bueno, desde la perspectiva histórica y antropológica, pero para abordar un tema que nos parecía en aquel momento y siempre nos había parecido, se había abordado con poca profundidad, como era precisamente la relación y el trasfondo autobiográfico de la obra, de la novela María, con relación a los aspectos biográficos propiamente dichos del autor, de Jorge Isaacs, durante su infancia, durante su adolescencia y primeros años de juventud. Es decir, la correspondencia histórica y antropológica además que hubiese tenido la obra como tal frente al marco biográfico que la misma documentación en torno a Jorge Isaacs nos podía señalar. Y dentro de eso, por supuesto, retomar un aspecto que era estrictamente antropológico y era darnos cuenta cómo
frente a la crítica literaria permanentemente, se hacía mucho énfasis de manera particular en la parte estética, ¿no? En la contemplación estética, los valores estéticos del autor, todas las características, las expresiones en cuanto a literatura se refiere, pero que la crítica por lo general, y era casi como un paradigma dominante, podemos asumirlo casi como un paradigma, los paradigmas son fenómenos interesantes y muy recurrentes, o sea, se mueven en lapsos bastante amplios, por cierto, se convierten en modelos, pero que era muy dominante en lo académico, a través de la crítica literaria, incluso la sociológica hasta el día de hoy, el hecho de que María, como personaje literario, era un personaje estrictamente producto de la creación literaria como tal, ¿cierto? Tenía un perfil estrictamente estético, literario, más eso frente a una serie de discursos que a nivel popular, en la investigación de campo, etnográfica, antropológica, señalaban desde finales del siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX, hasta la época de mi propia infancia, cómo popularmente, en la tradición popular, se defendía y se ha defendido hasta la fecha, quizá con menos fuerza que antes, el creer que María, como personaje literario, había tenido una representación histórica. O sea, en términos de lo popular, decir, entre comillas, que María existió realmente. ¿Sí? Esa es parte del discurso popular que, sin dejar de atender a la propuesta de la crítica literaria y la profesora María Teresa Cristina, que ha hecho una compilación muy amplia para la obra completa de Jorge Isaacs, ella deja en claro, pues, en su edición crítica de María, que tener el cuidado de no confundir al autor con el personaje en el cual se proyecta, ¿no? Entonces no fue siempre, digamos, motivo de la investigación tratar de desentender eso, sino es abordar esa serie de discursos populares que hablaban que María había existido y que incluso en sus propios términos decían que Efraín, porque ese es como el eje a partir del cual se puede construir una propuesta y buscar una María histórica, que Efraín es realmente el mismo Jorge Isaacs, y eso lo podemos dar cuenta en la Hacienda del Paraíso, en el ámbito del turismo, como todas aquellas personas que van allá se introducen en la casa, recorren todos los espacios, ellos creen y viven un momento de aislamiento psicológico en el cual María es un personaje real que no tiene controversia desde el punto de vista histórico. Ahí surge la pregunta sobre las fuentes y los informadores, ¿no? Porque hay que recordar el trabajo de Velasco Madriñán, Exacto. que basa sus posiciones de lo autobiográfico en relación directa con un informador que es un hombre mayor, Sí. lo sitúa casi con 100 años, que cuenta la historia completa cuando le dan unos cuantos aguardientes. Entonces tenemos un hombre de una edad avanzada que habla cuando está borracho. Entonces, ¿cuáles son los informadores o las fuentes que empiezan a ratificar en ese trabajo antropológico que ustedes realizaron la condición biográfica, autobiográfica de la novela, tanto en Efraín como en María? Sí, correcto. Gracias a esas obras que son clásicas todavía de Luis Carlos Velasco Madriñán y de Jorge Isaacs, El Caballero de las Lágrimas, etcétera, recogen algo que es importante para la perspectiva antropológica, como son esas tradiciones orales. Y quizás tú te refieras especialmente a personajes como Manuel Santos Cabrera. Y ahí estamos hablando de personas que no aparecen, digamos, en los desarrollos académicos, pero que viven en las tradiciones populares del municipio del Cerrito y de Santa Elena, ¿no? Con sus descendientes, que parte del trabajo de campo en aquella oportunidad fue rescatar esas tradiciones orales presentes en el corregimiento de Santa Elena, de los nietos y bisnietos de esas personas que habían residido en esa misma localidad cuando la familia Isaacs, en efecto, como se puede comprobar incluso en los mismos documentos de la parroquia del Cerrito, vivieron en esa casa, Casa de la Sierra, Casa de la Hacienda del Paraíso, entre el año 1855-1858. ¿Sí? La casa había sido adquirida en el 54, pues en el 55, cuando esto ocurre. Entonces queda un submundo, una memoria ahí pendiente por rescatar, que es importante para hacer aporte a la interpretación de lo que es la novela y la producción bibliográfica como tal, desde el punto de vista histórico y antropológico, un material rico, inmenso, bastante interesante, que es rescatable y que es rescatado ahí con frente al hecho de que todas esas personas ancianos con los que trabajamos ya han fallecido. ¿Sí? El mismo McGrady en su trabajo cita a un hombre de color que manifiesta ser Juan Ángel. Juan Ángel Molina. Sí. ¿Se considera ese personaje dentro del trabajo antropológico que ustedes realizaron en el sector de Santa Elena? Sí, sí, por supuesto. Aunque digamos la investigación a fondo, directa, de lo que fue Juan Ángel Molina, personaje afro, de origen
afro, nacido en 1830 y fallecido en 1899. ¿Sí? Es un personaje que dio a conocer Luciano Rivera y Garrido, un amigo personal de Jorge Isaacs, autor de Impresiones y Recuerdos. Entre 1897 y 1898, pues él produce unos documentos que tratan de avalar a partir de esas tradiciones el hecho de que María pudo haber existido realmente. Y es ahí donde, digamos, podría introducirme en el tema de Donald McGrady, en el que, sin extenderme demasiado por asuntos de tiempo, pues decir que algunas de las argumentaciones que McGrady esgrime para defender su tesis de que María realmente es una creación estrictamente literaria, formalizada a partir del influjo de los románticos franceses. Incluso me parece que ahora que la profesora María Teresa Cristina y el profesor Fue Martínez hablan de todas esas cosas que quedan por investigar de Jorge Isaacs y que tengan la seguridad que van a haber otros simposios sobre Jorge Isaacs, ¿sí? Uno de esos temas es, por ejemplo, cómo, y McGrady lo cita en algún momento, cómo, por ejemplo, además de los románticos franceses, Edgar Allan Poe, el ave negra que acecha a los amantes, a Efraín y María, ¿sí? Un poema escrito, publicado por Edgar Allan Poe antes de María, ¿sí? Jorge Isaacs, el habla inglesa, en fin, y todo eso son elementos que de pronto merecería profundizarse, ¿no? Profundizar. Pero entonces, lo que quería, digamos, plantear sobre Donald McGrady, en el sentido de que algunos de esos planteamientos, en lo que se refiere específicamente a la parte histórica, ¿cierto? Porque su trabajo es dispendioso y es un clásico y seguirá siendo un clásico. Es que en la parte histórica, digamos, hay susceptibilidad, es ambigua en el sentido que es susceptible de otras interpretaciones y eso no se debe, digamos, al rigor de Donald McGrady, sino a dos aspectos que me parecen primordiales. El primero de carácter epistemológico y es que el uso del silogismo, ¿sí? Es decir, si María es un personaje de la literatura, ¿sí? Premisas. La literatura es creación, por lo tanto María es una creación literaria, ¿sí? Entonces el uso del silogismo, y sabemos que ahora se ha escrito mucho sobre nuevas epistemologías, ¿no? La investigación social de segundo grado, en fin, y todo eso, la revisibilidad del sujeto-objeto, la interdisciplinariedad. Entonces todos estos elementos históricos, que ahí viene el segundo punto, digamos, para lo que es la aproximación de McGrady, es a excepción de que él consulta la edición de 1800, el ejemplar de 1891 con las correcciones que Isaacs quiere y que van a aparecer, como lo dijo la profesora María Teresa Cristina en 1922, a excepción de ese documento, McGrady no recurre en cuanto a lo que es propiamente histórico a fuentes primarias. ¿Sí? No hay fuentes de archivo, no hay fuentes primarias que nos permitan reevaluar los planteamientos históricos que él retoma de Mario Carvajal en sus prólogos y sus notas de pie de página. O sea, la limitación de McGrady es la distancia. Entonces, la perspectiva epistemológica, muy silogística, pero también la falta de fuentes primarias, históricas, de archivo, ¿no? Esa lectura que ustedes hacen es una lectura que es posible después del constitucionalismo de los años 90, la posibilidad de empezar a abrir los textos bajo nuevas perspectivas y el encuentro de las interdisciplinas también allí, antropología, arqueología y trabajo de estudios literarios. Exacto, sí. Entonces, esto de las fuentes de archivo fue determinante, ¿sí? Fue determinante porque tanto donde el Archivo General de la Nación, los archivos parroquiales del Cerrito, ¿no? El municipio del Cerrito y todo eso, ver qué pasaba documentalmente en el momento en el que los Isaacs están viviendo en esa zona y descubrir una cantidad de cosas interesantes. Por ejemplo, Jorge Enrique Isaacs, ¿sí? Jorge Enrique Isaacs visitando las haciendas de Piedechinche y bautizando con agua de socorro, entre comillas, a niñas como María de la O. López, una niña que dura un año, ¿no? Se llama María, ¿no? Empieza a circular ese poder del nombre de María, que es muy frecuente, bautizando con agua de socorro de emergencia a una niña en esa hacienda, una niña mestiza, ¿verdad? Lo que nos dejan esos archivos ver cómo las relaciones entre los hacendados y los esclavizados, los campesinos que están formando ahí es más estrecha de lo que podríamos haber creído, ¿no? Entonces de ahí salen una cantidad de documentos inéditos y uno de esos que aparece en el Archivo General de la Nación, creo que la diapositiva lo tiene por ahí. ¿Qué número? La vamos buscando, veámoslas correr. Que es un documento revolucionario en el marco de esta investigación y esta búsqueda de la María. Exactamente, la anterior. Este de la búsqueda de la María histórica son estos, ahí están reunidos los dos y son los documentos básicamente de la aduana de Panamá
de documentos de 1840, el de abajo de 1842, que prueba definitivamente que esos viajes que el padre de Efraín dice hacer a las Antillas, después de lo cual trae a Esther, a María, fueron reales, ¿sí? Como consta en ese documento de la aduana de Panamá, y que el último de esos viajes, dice Efraín, en el último viaje que mi padre, en el último viaje que mi padre hizo a las Antillas, ¿sí? Trajo a aquella niña que tenía a la sazón 3 años. Entonces, con estos documentos sabemos que ese último viaje ocurrió en 1842. Otros documentos, como O sea podemos que ver ahí, ratificaría la existencia de Esther y la existencia de Salomón, pues, dentro de la familia Isaacs. sí, exacto. Ahí viene otras, y McGrady es muy honesto. Él sabe que todo esto y la profundización en el tema, dice él textualmente, dependerá mucho de que hay que investigar los archivos de Jamaica, que hay que buscar nuevos manuscritos que permitan, según él, ratificar pues, la no existencia de una María histórica, pero que de todas maneras ese documento de defunción no existía. Estamos hablando del año 1972, ¿no? Es su tesis doctoral. Luego él saca su edición crítica en el 1986, etcétera. Entonces hay unas anotaciones ahí muy honestas, pero que están, digamos, limitadas por esa falta de fuentes. En ese otro documento que teníamos ahí, vemos, por ejemplo, que la esclava Feliciana, la Nay, ¿cierto? De la novela, fue una persona que existió en la vida real. En ese recuadro rojo, yo no sé si alcanzan a ver, se ve que ahí está mencionado el nombre de una esclava llamada Feliciana, ¿no? McGrady se cuida mucho de decir, no la libera el padre de Isaacs. No, eso forma parte de la ficción. Sí, ¿Usted claro. contravierte esa posición o la ratifica? No, digamos, porque diferenciamos lo que es el trasfondo histórico, lo que realmente sintió Jorge Isaacs en vida, porque otros aspectos necesarios por destacar es esa parte psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la psicología del autor al momento? Y por eso es importante este tipo de investigaciones para la literatura. ¿Qué es lo que hay en la mente del investigador, en su sensibilidad, a partir de experiencias contextuales, sociales, políticas, que le llevan a generar determinada estrategia y determinados perfiles literarios? ¿Sí? Entonces, en el caso de Feliciana vemos que lo que hace Jorge Isaacs, y eso está muy claro para los críticos literarios, es transformar y manejar el tiempo y el espacio. Eso es muy normal en todos los literatos y los novelistas, ¿no? Isaacs maneja el tiempo y el espacio, pero estamos de acuerdo con McGrady. Hay una obsesión permanente de Isaacs por el tiempo, por la cronología. Y es en la cronología donde vamos a tener, digamos, una propuesta que podríamos ir avanzando, bueno, hacia atrás, que tengo un infograma donde se sintetiza digamos, la propuesta como para ir hacia atrás. Miremos, hay un busquemos la infograma que tiene infografía. 3 líneas de tiempo. Veámosla, si la podemos ver. Exacto. Entonces miren que eso fue la mayor síntesis que pude obtener y se refiere a que esos textos que están en rojo, hay una línea de tiempo. Arriba está la que tiene que ver con la vida de Jorge Isaacs, en la parte inferior lo que es la producción literaria a través del tiempo y en el medio algo que es lo que nos sustenta la hipótesis, el planteamiento de que María Manuela Conto Ferrer, una prima hermana de Jorge Isaacs por el lado materno, que falleció en el Cerrito el 20 de octubre de 1864, es decir, un mes antes que De Jorge irse Isaacs a ser comenzara capitán. a escribir la obra literaria. En el Cañón del Dagua. Exacto. E inmediatamente antes que la poesía de Jorge Isaacs introduzca un extraño elemento fúnebre, una tumba aislada en la llanura, ¿sí? Y que conecte todo eso con una niña de vaporoso traje de juegos infantiles. Y aún más, en 1868, en La luna en la velada, él vuelve a insistir en aquella niña misteriosa de vaporoso traje, ¿cierto? Con elementos que están presentes en María también. Pero todos esos detalles en rojo que está ahí son aspectos o experiencias históricas que de una manera u otra están presentes en la novela, ¿no? Y hemos visto ahí en ese gráfico, como para ir resumiendo, porque no tenemos mucho tiempo, y es que esas franjas grises que hay al final es como que se calienta, ¿no? Se va calentando, ya va siendo más intensa todo ese drama de Jorge Isaacs, y es porque ahí me ha parecido muy, muy importante coincidir con la propuesta, el análisis que hace el profesor Mauricio Domenici, ¿cierto? Sobre el teatro, la reivindicación del teatro de Jorge Isaacs, y hemos estado de acuerdo a partir de ese aporte de cómo María Manuela Conto pudo ser la persona que inspira esa parte trágica, ¿cierto? Esa parte trágica en Jorge Isaacs por una serie de coincidencias históricas, y es que alrededor de los años 1861, 1864, que es cuando precisamente se da la producción
más rica, literaria, Jorge Isaacs, sus dramas, Amy Robsart, en fin, 1859, 1860, la misma María que comienza a ser redactada después de noviembre de 1864 y quizá te concluye en 1866, ¿sí? Todo ese periodo 1861-64 es el periodo de más intensidad y como hemos visto en el infograma, coinciden mucho con episodios que tienen que ver con María Manuela Conto. El matrimonio de María Manuela Conto en 1861, matrimonio forzado con una persona mucho mayor que ella, su muerte en octubre de 1864. Pero hay más. La coincidencia de esta persona, María Manuela Conto, prima hermana, hija de Nicomedes Conto y Marciana Ferrer, ¿sí? En el hecho de que el último viaje de Jorge Enrique Isaacs, padre del poeta, que es en 1842, coincide con la crisis de la familia Conto en el Chocó. ¿Sí? Han perdido su casa en un incendio. Nicomedes Conto ha sido tomado preso, está en Cali, quiere ser desterrado al Ecuador. La señora Marciana Ferrer está enferma de fiebre amarilla y es el momento en el cual Jorge Enrique Isaacs pasa por Quibdó y Novita, atraviesa el camino de Ita, que aún existe arqueológicamente, selva adentro, llega el Cartago Viejo. ¿Sí? Todo eso coincide mucho con la presencia, seguramente, de María Manuela Conto, quien, de acuerdo a esa genealogía conocida de ella, habiendo nacido César Conto, que fue su hermano, que es un personaje bien conocido, ella habría nacido alrededor de 1839, pero no existe mucha constancia de eso. De tal manera que del 39 al 42, en el último viaje que mi padre hizo a las Antillas, esa niña que tenía 3 años, hay una coincidencia, o sea, muy grande, hay una correlación, si uno puede hablar estadísticamente, muy alta, muy intensa, alrededor de María Manuela Conto como un personaje que inspira el personaje, más, de acuerdo con esos resultados, como Jorge Isaacs realmente en su cronología quiere mover 2 años, él no quiere hacer que Efraín llegue en 1852, terminando la esclavitud, sino que quiere que Efraín llegue realmente en 1854. O sea, el Efraín que tenemos ahí, si pensamos en Jorge Isaacs, entra en el 54. es un Jorge Isaacs, ¿cierto?, que está llegando después de la guerra civil contra el general Melo, ¿cierto? Pienso que en la realidad se me ocurre pensar en los últimos días de un lujoso agosto. ¿Sí? Entonces él quiere trasladar 2 años, ¿por qué? Para hacer coincidir ese regreso de ese Efraín Jorge Isaacs con la permanencia de la familia en la Hacienda del Paraíso entre 1855 y 58 y con, que ahí viene el otro elemento, con su noviazgo y compromiso con la señora Felisa González Umaña, que en la investigación encontramos su fecha de nacimiento, porque vimos en la Catedral de Cali todos esos documentos. Ella nació en 1840, María Manuela Conto en 1839, prácticamente la misma edad. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene María? ¿Cuál es la edad simbólica que tiene María? Son 15 años. 15 años. ¿Sí? Entonces son 2 mujeres que coinciden en edad y que tienen 15 años durante ese periodo del paraíso. De tal manera que pienso, y con ello yo concluyo ya, que el personaje literario como tal no lo vamos a encontrar históricamente así, porque es una creación literaria, más tiene un trasfondo histórico, y pienso que ese personaje de María es un personaje híbrido, si podemos decirlo. Hablamos ahí en la ponencia de una fusión de identidades, una propuesta de una fusión de identidades, sentido en que María tiene elementos, sobre todo esos, de la propia esposa de Jorge Isaacs por ese noviazgo transcurrido durante ese periodo, la piedra de la lectura, las flores y todo eso deben ser reminiscencias de ese noviazgo, ¿sí? Más un elemento que cabe es en la vida personal y sentimental de Jorge Isaacs, quizá, en las hipótesis nuestras, porque no nos consta algún sentimiento en particular por María Manuela Conto, pero ese elemento de María Manuela Conto, del drama, de la muerte, que hace llorar no solamente a Jorge Isaacs al concluir la obra, dicen, sino también a los primeros lectores, la fusión de esos 2 elementos es la que nos va a crear, junto con la tradición mariana representada en la Virgen de la Silla de Rafael Sanzio, son las que al fusionarse nos van a dar lugar al personaje literario de María tal como lo conocemos. ¿Ya? Entonces nos parece que ese tipo de investigaciones ayudan mucho también a conocer a conocer la estructuración de la literaria por los autores, ¿no? Quizás pues también le interesa, entre otras cosas, trasladar hechos de su infancia, de la Hacienda La Rita en Palmira, trasladarlos a ese mismo escenario de 1855-58, que es la Hacienda del Paraíso, y por eso es que el negrito Juan Ángel es en la novela menor que ella. que Efraín, cuando en la vida real es mayor que Jorge Isaacs. Que eso Don Almagredi lo ratifica, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Francisco. Ya vamos llegando al final, nos quedan 3 minuticos para concluir esta primera mesa del simposio Jorge Isaacs, que llega a su versión
número 9. A veces hay un gran problema en la deificación de la voz de los críticos, ¿no? Se convierte la voz de los críticos en una suerte de voz de Dios con una verticalidad Paradigmas. mayor y se establecen verdades absolutas que pues con el tiempo y con la interdisciplina y con la investigación se van transformando. Uno de los elementos que Donald McReady señala de forma errática es que en la novela no se hace alusión al paraíso y hay varias ocasiones donde se habla de la promesa del paraíso, pero no tiene la condición sustantiva, pero sí se está hablando específicamente del paraíso. Y hay muchas vinculaciones del origen de Isaacs con el Chocó, tanto que se da una conversación después de las fiebres del padre de Efraín con su madre burlándose de las costumbres en el Chocó, ¿no? Sí, Un poco vinculándolo con el origen. Un poco para terminar así a manera pues, de conclusión, Fabio, ¿cómo aportan este tipo de investigaciones al ejercicio literario? Sí, pues yo pienso que las biografías, los estudios de contextualización sobre históricos, antropológicos, como dice el profesor, o sociológicos, sobre este ícono de la segunda mitad del siglo XIX, contribuyen y permiten y han permitido, sobre todo en la academia colombiana e internacional, tener una mirada polisémica y tener una mirada laica también frente a la lectura propiamente de María, porque a partir de los años 80 ya le empezamos a despojar de ese halo religioso que la tenía completamente cautiva. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros con el profesor Darío, en la maestría, pues tú eres hijo de la maestría y en el doctorado en humanidades, hoy en día nosotros estamos leyendo una cantidad de tesis desde diferentes enfoques y desde diferentes perspectivas. O sea, para poner un ejemplo, vamos concluyendo, María y el paisaje, por ejemplo, que es el tema del paisaje o el tema de la naturaleza, es un tema clásico o es un tema vital de los románticos en ese sentido. O sea, ahí hay una propuesta de tipo ecológico literario. El tema, por ejemplo, afro, que estaba también invisibilizado, ¿no? Claro. Existen ya varios, digámoslo así, tesis de grado y de posgrado, ¿no? Que están trabajando, que le están haciendo un seguimiento a las raíces, porque lo que dices tú, ¿no? Feliciana, nadie existió y fue vendida en el Chocó, ¿no? Aquí en la biografía aparece toda esa historia al fin y al cabo, pues la literatura, digámoslo así, es una invención literaria, pero de todas maneras está cimentada en la realidad. Sí. Entonces yo pienso que todos estos aportes que se hacen desde diferentes temáticas y disciplinas, las biografías, ¿no? Que se han realizado y las que vendrán también, ¿cierto? Van a contribuir, digámoslo así, a posicionar una vez más a nuestro clásico literario latinoamericano, hispanoamericano. Sí. Bueno, vamos llegando al final de esta mesa y queremos terminar invitándolos a conocer el resto de la programación de esta jornada. A las 2:30 de la tarde tendremos la conferencia con Alberto Mayor, Prometeo encadenado, del año de trabajos forzados de Jorge Isaacs en el Dagua, de 1864 a 1865, un trabajo que ya se han hecho varias alusiones en esta jornada, alrededor de unas cartas recuperadas que dan cuenta de su trabajo como capitán de cuadrillas y como coordinador de las obras, ¿no? También tendremos a las 3:30 de la tarde a Javier Tafur con su ponencia Etos y Polémica Judicial, Proceso Isaacs 1861-1864, a José Luis Giraldo, Historia en el siglo XX de la recuperación de la memoria isaaciana en el Valle del Cauca, y tendremos la segunda conferencia a las 4:30 de la tarde con Edgar Vázquez, La mentalidad colonial y la hacienda vallecaucana. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe Fabio. Gracias, Itán. Y les pedimos a ustedes que nos sigan acompañando en la transmisión vía streaming de esta versión número 9 del simposio Jorge Isaacs, el escritor en sus diferentes facetas. Este espacio que ha llegado a ustedes gracias al apoyo de Telepacífico, de VTV, gracias al apoyo del periódico La Palabra, gracias al apoyo también del Grupo de Investigación de Narrativas Colombianas. Y vamos a estar aquí durante estos días del 23 al 27 con una programación bastante nutrida
que tendrá estos elementos académicos y también tendrá la representación de la obra Amy Robstar por parte del Laboratorio de Artes Escénicas de la Universidad del Valle y de la ópera Isaacs, con el texto y la dirección de Alberto Guzmán, de Edgar Collazos y de Alejandro González Pucci. Nos vemos en la jornada de la tarde.